Gamaliel dijo alguna vez: varones galileos, si esto es de Dios, ha de permanecer. Si no es de Dios, se va a diluir. Va a ser como tantos movimientos que anduvieron por allí, que por la mañana eran fuertes y por la tarde ya nadie sabía de ellos. Y el rey Salomón lo puso de esta forma. Él dijo en Eclesiastés 7:8, él dijo: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es: no es tanto como comienzas, sino como llegas. Como diría un sabio proverbista charro, el tema no es llegar primero, sino hay que saber cómo llegar. Como verán, se lo había robado a Salomón, porque Salomón lo dijo primero. Mejor es el fin del negocio que el principio. O sea, permanecer y llegar. Cuando el apóstol Pablo estaba llegando al final de su existencia, tras cumplir el plan de Dios, pudo decir con confianza y con seguridad: porque yo ya estoy para morir, para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida a la eternidad está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora yo sé que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Entonces, cuando vemos a Pablo diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe, presumo en sus años altos, cuando ya sabe que será sacrificado, él dice: lo bueno es que no solo comencé, sino que pude terminar, pude llegar al fin. Eso es algo maravilloso cuando vemos a hombres y mujeres de Dios que se han mantenido, que han permanecido en la fe. Y hoy el Espíritu Santo puso esta palabra en mi corazón. Quiero que me presten mucha atención. Es sencilla, pero es profunda. Se llama, o se titula, y tiene que ver con estar en el medio de tu campo. En el medio, permanecer en la voluntad de Dios, donde Dios te puso en el medio hasta que se terminen tus días. Sea, insisto, que Cristo venga a buscar a su pueblo, o te toque partir, te toque ir a la eternidad y tú te hayas mantenido en el medio del campo. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 23, se habla en las crónicas militares de un grupo de élite militar, un grupo de hombres fuertes que estaban con David. Era una milicia de infantería reducida, pero de guerreros extraordinariamente diestros. No era un gran ejército, pero eran fuertes, era como una unidad de fuerzas especiales. Así que comparado con ellos, Rambo era una niña exploradora. Porque yo leo lo que ocurrió allí. Dice que uno de ellos se llamaba Adino. No los voy a aburrir diciendo vayan a buscarlo, pero le voy a dar la referencia. En el versículo 8 del segundo libro de Samuel, capítulo 23, dice que Adino era un esnita que mató a 800 hombres, a 800 tipos en una sola batalla, él solito. ¿Vieron cuando vemos las películas por Esparta? Y sale uno así y las cabezas vuelan. Bueno, niños de pecho comparado con este tipo. 800 se cargó al hombro, 800. Y uno dice, ¿qué más puede pasar? Bueno, aparece otro, valiente David, Abisaí. Dice que alzó su lanza contra 300 a quienes mató. Da la impresión que tiró la lanza así y hizo un brochet de 300. No sé cómo no, pero dice 300 hombres contra 300 a quienes los mató con su lanza. Benaía, que algún día prediqué sobre él, hijo de Joiada, mató a 2 leones y él mismo descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando. O sea, él se metió al foso, no es que se cayó. Andaba por ahí y dijo, tengo ganas de matar a un león. Estaba nevando, se mete dentro del foso, estaba nevando, se mete y lo mata al león, dice la Biblia, y también mató a un egipcio, así como de appetizer. Y de todos los hombres de David, y que tiene que ver con esta palabra de permanecer en el medio del campo, tiene que ver con esto de llegar al final de la carrera, como dijo el apóstol Pablo, o terminar el negocio más que comenzarlo, como diría Salomón. De todos, hay uno que la Biblia describe en el capítulo 23 y versículo 11 del segundo libro de Samuel, que se llamaba Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido, dice en Ley, donde había un pequeño terreno de lentejas,
Y el pueblo había huido de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno de lentejas y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Quiero que me presten atención y verán ustedes, coincidirán conmigo, porque a mi humilde criterio este es uno de los más sorprendentes de todos los valientes que estas crónicas militares relatan. Primero porque era un día común y corriente para Israel. En las afueras de la ciudad había, en un campo lejano, un grupo de labradores, estaban cosechando lentejas. Según la Biblia era una época de poca producción. De repente el terreno de lentejas es cubierto por las sombras de un montón de cientos de miles de filisteos que se asomaban desde las colinas. Los muchachos que estaban ahí labrando no eran, insisto, no lucen como soldados, no son soldados, no saben pelear. Y además, si viene un ejército, los van a arrasar. Así que abandonan las pocas herramientas, corrieron a salvar sus vidas. No los culpo, no me burlo, ni los subestimo. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo, solo hubiese pedido que me avisen antes para no estar ahí. Ahora, ese hubiese sido el final de la historia, de no ser por desdicha de los filisteos, que había un hombre entre ellos que estaba labrando la tierra, pero que además, en sus ratitos libres, era valiente de David. En los ratitos libres decía: vieja, ya terminé de trabajar, me voy a matar unos 800 egipcios y vuelvo. En los ratitos libres, este era un poderoso machote, un gigantesco guerrero que, como, no sé si en los ratos libres labraba o en los ratos libres mataba enemigos. No sé si el hobby era labrar o el hobby era estar con David. La Biblia no especifica, pero dice que allí, por desdicha de los filisteos, uno de los hombres fuertes de David estaba en el medio del campo. Por eso yo creo que Sama quizás fue uno de los más grandes guerreros que jamás haya habido, y su batalla la más gloriosa. Pero a mí me gustaría tomar tres palabras o tres adjetivos o cualidades que te van a ayudar a permanecer en la voluntad de Dios y que están en Sama, que las veo. Son tres cualidades que el Espíritu Santo me mostraba ayer. Yo escribí este sermón mientras que venía de Quito para acá mirando el volcán, y cuando volaba hacia aquí el Espíritu Santo me decía: quiero que veas las tres cualidades, quiero que prestes atención a las tres cosas que este hombre tenía y que ayudarán a mi pueblo a permanecer en la voluntad de Dios. Y como dijo Salomón, no solo empezar el negocio, sino terminarlo. Van a ayudarte a que digas las mismas palabras de Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Vale la pena gastarse para Dios. ¿Cuántos quisieran llegar a los años altos diciendo: he sido fiel, he permanecido, hasta aquí Dios me ayudó? ¿Decían eso, sí o no? Hay tres cosas, oigan: fidelidad, enfoque y perseverancia. Fidelidad porque Sama, a diferencia de los campesinos sin entrenamiento, que habían huido del campo, él entendía las tácticas de la guerra. Él sabía, era hombre de guerra, a pesar de que estaba, insisto, cosechando. Y tal vez los filisteos habían elegido ese terreno de lentejas porque subestimaron a todos los trabajadores, pensando que nadie iba a arriesgar la vida por un poco de lentejas, que nadie ni siquiera iba a luchar siquiera. Entonces pensó, supongo, Sama, que los filisteos iban a establecer allí una fortaleza militar, una base de operaciones, de las cuales después lanzarían ataques contra la nación de Israel. Es lo que se hace militarmente: tomar un lugar, un sitio, Guantánamo, un sitio para de allí poder controlar el resto de la nación. Así que creo que Sama conoce tácticas de guerra y dice: no, esto no están buscando lentejas, esto lo que quieren es el terreno. Porque cuando el enemigo va a atacarte, no va a empezar por aquellos que más cuidas, por aquellos que más valoras. Va a atacar tu terreno de lentejas, esa cosa que el enemigo calcula que ni siquiera te vas a molestar en defender, un lugar que él piensa que no te vas a arriesgar en defender. Ese lugar que tú vas a decir: no me preocupo. Él siempre va a atacar aquello que no estás demasiado pendiente. Por eso es muy necesario que estemos atentos a nuestros hijos. En nuestro terreno de lentejas decimos: no estoy preocupado porque gracias a Dios el chico me salió estudioso. Pero no sabemos qué le pasa, no sabemos con qué está luchando, no sabemos si hay espíritus de homosexualidad
que lo están turbando, no sabemos si está teniendo relaciones, no sabemos si está consumiendo pornografía. El enemigo dice: yo sé que estás ocupado en pagar el crédito, el mortgage, en que no te echen de la casa, en conseguir otro empleo más para pagar los gastos. No te vas a ocupar de defender a tu hijo. No te vas a ocupar de cubrirlo, de hacer un devocional diario, de orar por él. Y en ese lugar el enemigo llega y pone una fortaleza en el terreno de lentejas. Digo los hijos como un ejemplo. A lo mejor hay otro lugar que estás descuidando que no te das cuenta. Hay otro sector de tu vida que no te das cuenta y que de pronto te empiezas a desconectar. A lo mejor es tu vida de oración, a lo mejor es tu vida de lectura bíblica, y te empiezas a desconectar, y ese es el campo de lentejas. Es el lugar que no estás pendiente, no estás preocupado por cuidar, por proteger, y cuando te relajas, el enemigo viene para tomar eso que no le das demasiada importancia. Allí él vendrá y colocará una fortaleza. Pero allí estaba Sama, y Sama dice: no voy a permitir que el enemigo ponga una fortaleza aquí, porque él tiene experiencia como guerrero y sabe que si toman el terreno de lentejas, el enemigo pronto pateará la puerta de entrada. Así que él tiene la feroz determinación de no ceder ni un centímetro ante los filisteos. Y digo: yo quiero permanecer, defender el terreno. Y aparentemente es algo menor defender un terreno de lentejas, porque no es un gladiador peleando ante una multitud que lo está vitoreando. Sin embargo, pasan los años y todavía estamos hablando de él, porque no solo tenía la virtud de permanecer allí, la fidelidad de decir: aquí Dios me plantó, sino el enfoque. Yo amo el enfoque, el no te distraigas, porque pienso que es muy interesante que la Biblia en el capítulo 23 y el versículo 12 del segundo libro de Samuel nos diga con exactitud dónde se paró Sama estratégicamente. Exactamente, dice: y se paró en medio de aquel terreno. Yo no sé si este es el medio de este stage, pero él se para en el medio del campo. Él no está parado en la orilla del campo, no está parando en un rincón, él está en el medio del campo, en el medio. Yo me hubiese parado a la orilla, digo: Señor, voy a pelear, si veo que son muchos me escapo. Él se para en el medio, no estaba en las esquinas, no se distrae, en el medio del campo. Hemos escuchado decenas de veces cuántos quieren estar en el medio, en el centro de la voluntad de Dios. Y para permanecer en el centro de la voluntad de Dios, tienes que estar en el centro. Es infantil lo que digo, pero razónenlo conmigo. Para estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿qué hay que estar? En el centro, en el medio del campo. No perder el enfoque, la concentración, porque cuando uno se aleja a las orillas del campo, se mete en otros campos que Dios no nos mandó a defender. Se mete en otros sitios que Dios no nos mandó a servir. Si quieres permanecer en el centro de la voluntad de Dios, vas a tener que pararte en el medio del campo que Él te llamó y mantener la concentración y quedarte ahí. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? En el medio. Te lo voy a poner así. Si Dios te da un trabajo secular, cualquiera, una profesión, un oficio, necesariamente, aunque sepas que es de paso, que te mueres de calor ahí, que no te pagan bien, que estás en una ratonera donde quieres escapar en cualquier momento, recibe este consejo de un humilde y sencillito argentino hombre de Dios. Recibe este consejo: párate en el medio de tu oficio por el tiempo que sea. Aunque te toque ser copero del rey Nehemías, sé el mejor copero que puedas ser hasta que Dios te llame a otro nivel. No te pares en la orilla de tu profesión, no hagas las cosas mal. Cada minuto que nos distraemos del centro de lo que fuimos llamados a hacer es un minuto más cerca del final de la pelea. Santiago 4:14 dice que la vida es como neblina que se aparece por la mañana y luego se desvanece. Damas y caballeros, tengo que darte una mala noticia. No alcanzan los años de tu vida para vivir todo. No te va a alcanzar. No te va a alcanzar la sangre de tu vena para sangrar todo lo que tengas que sangrar. La vida es como un tenedor libre. No puedes comer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto porque te sacan en ambulancia.
La vida es esto, o esto, o esto, o esto, o esto. No es y cambia el porque si todo es vas a comerte todo. Todo lo que camina te lo vas a comer. Y vas a terminar mal. La vida no puedes hacer todo. Entonces tienes que elegir con sabiduría. Si eliges mal la pareja, es lo que te tocó. Nadie te puso una pistola. Si eliges mal, creíste oír la voz de Dios para moverte de iglesia y Dios no te dijo que te movieras de iglesia y te moviste porque te ofrecieron algo, porque te pareció, por amistad. Perdiste años de tu vida, perdiste meses. La vida no alcanza para vivir todo lo que quieres vivir, ya te lo digo. La vida no alcanza para estudiar todo lo que quieras estudiar, trabajar en todo lo que quieras trabajar y tener los hobbies que quisieras tener. La vida es elegir. El deportista elige y se esfuerza. Y desde los 12, 13 años, allí está el jugador de fútbol en las inferiores y todo el tiempo con la pelota y con la pelota y con la pelota y con la pelota y vive con la pelota y no hace otra cosa. Y un día lo llaman, lo compran en Europa, se hace multimillonario y ahí está Messi o Ronaldo o cualquiera. Sí, también hay algunos. Chicharito me dice. Messi. Y mi hijo Kevin está en alguna de las cámaras por ahí, que mira los partidos del Barça y la selección nacional argentina y le encanta cómo juega Messi. Me dice, me parece que voy a ser futbolista. ¿Vos te pensás que vas a ser futbolista? Sí, voy a ser futbolista. Está tirado en el sillón y dice, voy a ser futbolista. Él se piensa que es futbolista y mañana lo llaman para jugar en el Barça. En la vida no se puede hacer todo, Kevin. Bueno, dice, quiero ser futbolista o actor o pastor. Todo no se puede. Hay cosas que vas a poder hacer y hay cosas que no vas a poder hacer, pero todo junto no se puede. La vida es un tenedor libre y tienes que decir esto o esto o esto. Es el poder del enfoque. Es el poder de estar enfocado. Y cuando te enfocas y te paras en el centro, bueno, en esto yo soy bueno. Alguien nos tiene que decir a los creyentes, a los cristianos, en qué somos buenos y en qué no somos buenos, porque hay una de las cosas que perdemos juntamente con la vida de pecado, que es el sentido común. Yo he visto a tanta gente enseñar como maestros, nadie aprende, se duerme en todo, él es el único que no se da cuenta. Alguien nos tiene que decir en qué somos buenos. Cuando lideras, la gente te sigue. Cuando pastoreas, la iglesia crece. Cuando enseñas, la gente aprende. Cuando administras, mejora las finanzas en la empresa, en la compañía. Si no, quiere decir que no somos buenos y nos tenemos que estar donde no fuimos llamados a estar, sino en el centro, en aquello que sí fuimos buenos, en aquel campo de lentejas que fuimos llamados a defender. Y el enemigo va a tratar de distraerte. Leía que Reinhard Bonnke, el famoso evangelista alemán, contó en una ocasión que un periódico, cuando él estaba comenzando el ministerio, empezó a difamarlo con mentiras. Y entonces su comité, sus amigos, celosos de la reputación de este hombre, que es un hombre íntegro, le urgían a que responda. Te tienes que defender, Bonnke, tienes que decir algo, tienes que decir que es mentira. Así que él se puso a orar y el Señor le habló y le dijo, tú eres un obrero de mi cosecha. No detengas la cosechadora para atrapar a un ratón. Tú eres un cosechador. Cuidado con detener la cosechadora que te fue encomendada por ir a matar un ratón. Porque la vida está llena de gente persiguiendo ratones en vez de leones. Y si sales a perseguir ratones, cuídate de los leones porque te van a devorar. Pero si sales a perseguir leones, no le hagas caso a los ratones. ¿Tiene sentido lo que digo o me están mirando como que dijo un trabalengua raro? Está bien, Chicharito, también, está bien. ¿Ahora tiene sentido lo que digo? Si sales a cazar leones, olvídate de los ratones. Porque si te pones a buscar ratones vas a encontrar, porque para colmo se reproducen los desgraciados.
Un día viene un ratón y te dice, porque tiene lengua víbora, ratón, y te tiran el venenito, y te enganchas y te envuelve, y aparece otro ratón, y otro ratón, y otro ratón, y un día te miras así, tuviste 10 años tratando de buscar ratones, y la cosecha la perdiste. El campo de lenteja, en vez de pararte en el medio, te bajaste en las orillas a pelear con ratones. Por eso no escuches el chismerío barato, ni las críticas baratas. ¿Viste lo que dijeron de la profecía de aquel, del meteorito, del fin del mundo? El 26 de septiembre se cae todo. No escuches. Si viene el fin del mundo, que te sorprenda en fidelidad con Dios, cuidando el campo de lentejas que Dios te dio. ¿Me siguen, sí o no? No te desenfoques. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Y por último, no abandones. Persevera. Cuando tienes la misión que Dios te asignó, tienes que pararte en medio de tu campo hasta que Dios te dé la victoria. ¿Cuánto? Hasta que Dios te dé la victoria. Pero se tarda hasta que Dios te dé la victoria. Pero llevo muchos años hasta que Dios te dé la victoria. No te entregues, no aflojes. Te falta una cualidad que muchos parecen no tener: perseverancia. Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego dice el versículo 13 y 14, y habiendo acabado todo, cuando la pelea se termine, vete a descansar. ¿Cuántos reciben esto? No digan amén, porque no dice vete a descansar. Estad firmes. ¿Cuándo quiere casarme? Habiendo acabado todo, estad firmes. Ustedes dicen amén a cualquier cosa, chicharito. Habiendo acabado todo, estad firmes. Permanece. Termina de pelear y estad firmes. No te distraigas, porque el enemigo puede venir detrás de la gran victoria. Perseverar es insistir, ser constante. ¿Qué hace cuando la lucha es dura, agotadora? Estar firme y no abandonar. ¿Qué haces cuando llega el día en que tenemos que dejar este mundo y tienes que decir, me tengo que ir? Yo oro para que puedas irte con la espada pegada en tus manos, en tus dedos inertes, y no tengas que irte sin las botas puestas. No que tengas que irte diciendo, fallé en el final. Que no te hayas sentado frente al televisor, sino que el Señor te halle en el campo que te fue asignado, en el medio, en el sitio que Dios te dio. Pelea por los tuyos, lucha por tus hijos, pelea por tu ministerio, lucha por la unción que te fue dada. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Lucha, persevera, mantente en el campo de lentejas que Dios te dio. Soldados, tenientes, coroneles, colegas, militares y los que van a enrolarse, el Señor me dice que te diga, esta será una batalla dura. Hay días que querrás claudicar, bajar los brazos, pero eso es un lujo que no te puedes dar. Tienes que continuar. No abandones, estás firmes, permanece, lucha. No dejes que el enemigo te robe la cosecha. Trabajaste mucho para cosechar. No permitas que el enemigo te lo robe. No bajes los brazos, no te entregues. Pelea por lo que Dios te dio. Dile, Señor, tú me asignaste y aquí yo me voy a quedar. Esta palabra va para alguien que viene de otra congregación, está aquí de visita y necesita oír esto. El Espíritu Santo me está mostrando esta palabra ahora. El Señor me dice que te diga, permanece donde yo te puse. Permanece en el sitio que yo te puse. Es gente que ha venido de otro estado y el Espíritu Santo me dice que te diga, permanece donde yo te puse hasta que veas la victoria. Hasta que veas la victoria. No trates de escapar. Ponte en el lugar que yo te puse. Párate allí. ¿Es difícil? Sí, es difícil. La gente ve nuestra tierra prometida, pero nunca le presta atención a nuestro desierto. La gente dice, ¡ay, tienen la tierra prometida! ¿Y el desierto? Es difícil. Dice la Biblia en Eclesiastés que hay tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Tiempo de llorar, tiempo de reír.
Ahora es tiempo de solidificar. 2015 nuestro lema este año es el año de la solidificación. ¿Cómo se solidifica? Estando en el centro. Dios nos puso aquí. Este es el pastor que Dios nos dio, los pastores que Dios nos dio. Esta es la visión que tenemos. Y aquí dice el Señor, viene una cosecha como nunca antes jamás había venido. Viene sobre ti. Recibe, 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 recibe. ¿Cuántos creen que los mejores tiempos están por venir? Dígame amén. El Señor me dice que te diga claramente. Alguien también necesita oír esto. Tú dices que terminó todo, ¿sí? Tú dices que los tiempos buenos pasaron. Y aquí dice el Señor, los tiempos buenos están para comenzar en tu vida. No importa si tienes 40, si tienes 50, si tienes 60 años. Los tiempos buenos están por delante. Tu mejor estación es la que viene. No fue la que pasó. Suelta el pasado. El feo y el bonito, suéltalo. No vivas amarrado a una relación tóxica, porque la toxicidad no solo es cuando te fue mal, sino cuando te fue tan bien que crees que nada va a superar aquello. El Espíritu Santo dice, tienes que mirar para adelante, porque nuevas son mis misericordias cada día, y tu postrer estado, Job, será mayor que el primero. Salomón diría, el final del negocio es mucho mejor que el inicio. Yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir más. Solo tienes que pararte en el medio y Dios nos halle defendiendo el campo de lentejas que Dios nos dio. Tu llamado, tu ministerio, defiende el sitio donde Dios te puso. No te muevas de ahí. Solo mantente enfocado, mantente enfocado. Mantén el rumbo, mantén el norte, mantén el norte. Y cuando veas las tormentas y los vientos y que el barquito se te da vuelta, pon la brújula para el norte y sigue el norte, sigue el norte, sigue el norte, sigue. No veo nada, tan solo sigue el norte. Sigue hacia la meta. No abandones. A pesar de las tormentas, no te dejes de congregar. No dejes de orar. Pero dice, yo no tengo cara ni para orar. Te arrodillas, te quedas calladito y mantén el norte. Si no tienes nada para decir, no digas nada, pero mantente ahí. Mantente ahí. Yo he estado muy mal en estos años, en muchas ocasiones, y digo, no, así yo no puedo orar. El enemigo me decía, córrete a la orilla, abandona el campo de lenteja, no eres digno. Pero algo en mí me decía, mantente. Así que salía a caminar y decía, Señor, no tengo nada que decirte, ¿sabes? Me siento avergonzado. Pero no quiero que digas que no estoy. Aquí estoy. Y como el hijo pródigo, estaba allí. Y siempre me sorprendí que el Señor hacía fiestas cada vez que iba. Siempre manda a matar al mejor cordero y le dice, hagamos una fiesta. El hijo que había perdido ha regresado. Pasa una y otra vez. Si mantienes el norte, tú no decides cuándo dejar a Dios. Eso es algo que le corresponde a Dios. Y cuando voy a la Biblia, descubro que Dios dice, nunca te dejaré. Mi fidelidad nunca te abandonará. Entonces, como verán, el dejar a Dios no es una opción. Siempre estás con Él. Siempre estás con Él.